Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Cristian. Tremenda palabra. Hay que seguir el ritmo ahora, ¿no? Qué desafío, ¿no? Pero bueno, para los que estuvieron anoche, les digo que después de salir de acá me fui al hotel y de ahí al almacén a comprar 10 huevos. Pero no me los quisieron vender, porque acá se venden por docenas. Es una historia que conté ayer sobre las diferencias culturales, ¿no?, que hay entre la cultura latina, occidental. Bueno, Dios está por hacer algo muy lindo en estos días, amén. Y como decía Martín, Dios ya nos ha ministrado y va a seguir haciéndolo. Así que yo vengo con muchas expectativas de recibir algo de parte de Dios. Ya he recibido en esta mañana y he recibido anoche, y gracias por la calidez, que allá no existe. Digamos, existe, pero lleva más tiempo descubrirla o sacarla de abajo de la tierra de los corazones, ¿no? Bueno, mi tema en esta mañana es iglesias vivas, plantando iglesias. Quisiera agregar a este tema tan adecuado un subtítulo que dice: la iglesia local como herramienta de la misión de Dios. Creo que está en el PowerPoint, así que se lo pueden poner. Entonces, sobre estos conceptos vamos a trabajar en esta plenaria. Iglesia local, herramienta y misión de Dios. Ya Martín dijo un poquito acerca de nosotros. Para darles contexto, somos misioneros del DNM por un llamado que Dios puso en nuestras vidas cuando estábamos en el IBRP. Terminando el tercer año, Dios nos llamó por medio del hermano Amaro Rodríguez, ¿no? Por eso creíamos que íbamos a ir a España, pero Dios nos cambió todos los planes. Somos pastores, yo siempre digo por profesión, como decía Cristian, no porque necesitemos vivir de la iglesia, pero el Señor nos ha puesto en diferentes iglesias a lo largo de nuestra vida. Sobre todo creemos, hoy estamos descubriendo, creemos con un don de pacificadores, porque en las 4 iglesias donde hemos estado han sido iglesias problemáticas, divididas entre naciones, rusos, letones, problemas como Primera de Corintios, entre grupos diferentes de la iglesia, que es la iglesia justamente que estamos pastoreando hoy. Ahora estamos con un conflicto muy grande. Hace 5 años atrás teníamos un equipo de plantación de iglesias en Europa Central, donde rusos y ucranianos se sentaban en la misma mesa para conversar, planear. Hoy ya eso no es posible, así que estamos divididos, trabajando con los rusos por un lado, trabajando con los ucranianos por otro lado. Pero es maravilloso esta profesión de ser pastor a un pueblo necesitado. Y por último, somos plantadores por pasión. Entonces, misioneros por llamado o por vocación, pastores por profesión, plantadores de iglesias por pasión. Es nuestra pasión. Y últimamente estamos dándole casi toda nuestra vida a un proyecto de plantación de iglesias en Europa Central y, si Dios quiere, también en Europa Occidental, trabajando con otros equipos de plantadores en diferentes países de Europa. Quiero comenzar con una frase que es de Bill Hybels, un pastor que lamentablemente ya no está más en el ministerio, pero él dijo esto: la iglesia local es la esperanza del mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. Pero yo quiero agregar algo a este concepto de iglesia viva, porque nuestro tema es iglesia viva. Por viva entendemos algo muy importante, es un sinónimo, o quizás algo más específico: iglesia sana, iglesia saludable. La iglesia que causa impacto es una iglesia sana. Porque, como decía el pastor Cristian, iglesia tiene que estar viva, pero a veces sobrevive porque no está sana. Entonces Dios últimamente está trabajando mucho en nuestras vidas, sobre todo siendo pastores. Como ya les digo, Dios nos ha venido entrenando en esta área de trabajar con iglesias que están pasando por diferentes situaciones de división, de enfermedades espirituales, ¿no? Entonces,
queremos hacer una distinción, iglesia viva, pero al mismo tiempo iglesia sana, iglesia saludable. Porque solamente como iglesia sana, la iglesia puede ser la herramienta en la misión de Dios y tiene que estar en condiciones. Una herramienta puede ser muy buena, puede ser de la mejor calidad, pero si no está afilada, si no está engrasada, ¿verdad? Podemos ser la mejor hacha, pero si no está afilada, vamos a tener que trabajar 3 veces más para lograr el mismo propósito. Por eso tenemos que trabajar y abogar por iglesias sanas y saludables. El Señor me habló de una manera muy fuerte antes de que pastoreáramos esta iglesia donde estamos ahora, hace 11 años que estamos. Es una iglesia que, por la gracia de Dios, se ha sanado. Era una representación contemporánea de la iglesia de Corintios, ¿no? Era al pie de la letra, 3 grupos, uno que oraba los lunes con el líder y otros que iban los martes a orar porque no iban los lunes, porque seguían a otro líder. Tal cual, 1 Corintios, problemas morales, problemas doctrinales, entendimientos literales de la palabra de Dios. Y 5 años antes de que nos pidieran ser pastores de esta iglesia, que el Señor también tuvo que hablarnos muy fuerte, nos llamaban los hermanos que nos conocían para pedirnos que fuéramos a ayudarles. Y yo siempre me negaba porque era entrar en esa situación, uno tiene que estar loco, demente o ser llamado por Dios. Así que tuvimos que esperar hasta que Dios nos llamara, pero los hermanos decían, vengan a ayudarnos, vengan a ayudarnos, vengan a ayudarnos. Y un día me harté y le dije, Sasha, le digo, basta, no me llames más. Pues yo estaba en la Comisión Nacional en esos años. Y me dice, no me llames más. Y yo le dije así, ustedes están todos enfermos. Sí, porque era hartante escuchar las divisiones, los problemas. Y bueno, cortamos y esa noche el Señor me habló muy fuerte. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Que sea la última vez que te diriges a mi esposa con esos términos. Porque aunque sea fea, flaca, mal vestida, despatarrada, es la esposa del Cordero. Amén. Y el Señor la ama. Así que el Señor ahí nos metió a trabajar con una iglesia fea. Si alguien alguna vez escuchó la historia de el loco que pagó 10 vacas por una mujer fea, como al saber ella que su esposo había pagado 10 vacas cuando la mujer más linda del pueblo costaba solamente 1 o 2, el hecho de saber que hubo alguien dispuesto a pagar 10 vacas, eso cambió su vida y la hizo bella. Entonces, cuando la iglesia entiende el precio que ha sido pagado por ella, amén, es cuando la iglesia se transforma en lo más bello del planeta. Amén. Y por eso hoy, gracias a Dios, la iglesia ha cambiado, la obra de Dios, la gracia de Dios. Los invito a visitarnos. Es una iglesia rusa, ¿eh? No se hacen muchos chistes, pero son lindos los hermanos. Para ser efectiva como herramienta de la misión de Dios, la iglesia local, nacional o universal debe ser dueña de una visión, como están mis apuntes, o estar comprometidas con una visión. Me gustó más cuando le pasé el PowerPoint a Martín, la idea de estar comprometida con una visión. Ser dueña, ser poseedora, no copiar la visión de otro. Si hablamos de iglesia local y aún de iglesia nacional, ser poseedora de una visión única. Que
está coordinada con una visión que Dios tiene para todo el mundo, para su iglesia universal. Entonces, como decía el pastor Cristian, lo tengo aquí en mis apuntes también, la iglesia no es el fin, es el medio. Amén. La iglesia es una herramienta para cumplir con el propósito de Dios. Por eso Efesios 2:10 dice, está en los slides, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Y cuando afectamos los lugares celestiales, la tierra es afectada. Amén. Por eso que tenemos que orar. Pero la oración no es todo. Después de orar tenemos que ir. Porque lo que cambia el corazón de la gente no es la oración hecha en el lugar oscuro o en el lugar secreto, sino es la predicación del evangelio hecha abiertamente donde esos corazones necesitan escuchar. Amén. Eso es lo que destruye la fortaleza del diablo. La proclamación del evangelio de Jesucristo. Entonces, por medio de la iglesia, y la iglesia debe tener una visión. ¿Qué es visión? Visión es un entendimiento de lo que Dios va a hacer. El versículo que es discutible, Proverbios 29:18, algunos dicen que no habla de la visión, como entendemos generalmente. En Proverbios no lo noté en español, pero dice algo así como, sin visión el pueblo perece. ¿Sabe cómo dice en idioma ruso esa frase? Dice, sin revelación de lo alto, el pueblo se desenfrena. Y la palabra que usa para estar no desenfrenado es la palabra bozal, que es la que se usa en los caballos para dirigirlos. Entonces, visión como generalmente no es una idea humana que se nos ocurre, no es una ambición personal, es una revelación de Dios. Es dada por Dios a la persona de Dios, en el lugar de Dios. Amén. Y sin esa visión, sin esa revelación de lo alto, no hay dirección, hay potencial, hay fuerza como un caballo, hay belleza, pero no hay forma de dirigirla. Por eso la visión produce dirección y estamos agradecidos a Dios. En nombre de todos los misioneros hablo por el Departamento Nacional de Misiones. Gracias por ser fieles a la visión de Dios. Y gracias por ese bozal que nos han puesto a todos los misioneros. El pastor Rubén quiere meternos a todos en un programa de plantación de iglesias porque es su pasión. Y ahí estamos trabajando para que Dios nos revele esa necesidad de que los misioneros estemos trabajando para predicar el evangelio en las ciudades y pueblos de... Quiero dar gracias al pastor Juan Mazalica también. Lo honro porque él ha sido mi pastor adoptivo. Porque cuando estábamos ahí sin dirección, su iglesia nos adoptó. Y bueno, gracias Juan. Entonces la iglesia, 4 cosas quiero mencionar, 4 compromisos que la iglesia debe tener. Y en los slides dice simplemente, la iglesia viva tiene una visión. Yo lo puse de esta manera, la iglesia viva tiene un compromiso con una parte de la visión que es la movilización. La movilización. Amén. Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así yo os envío. En otras palabras, es una visión misionera. Es un mirar para afuera. Es dejar de concentrarse en uno mismo. Porque las iglesias enfermas tienen ese problema. Viven hablando de sus enfermedades. Son como los viejos jubilados. Yo ya estoy viejo y casi no tengo el pelo blanco porque mi abuela era toba. Algunos creen que me tiño. Mi mamá se fue a la tumba creyendo que yo me teñía. Pero no. Pero
Es verdad, mientras más años tiene la iglesia, más problemas tiene. Y las iglesias enfermas, si la podemos llamar así, porque están enfermas algunas, créame que es así, estancadas, viven hablando permanentemente de sus problemas, enfocándose permanente. Y hay un término teológico que se ha puesto de moda últimamente en los círculos misionológicos, que es la palabra missio Dei. ¿La conocen? Y nos ha cambiado el cerebro. Porque missio Dei significa la misión de Dios, que no es la misión de la iglesia o la misión del misionero. Pobres de nosotros si creyéramos que la misión depende de nosotros. Pero no depende de la iglesia, no depende del misionero, depende de Dios. Es la misión de Dios. Dios tiene una misión en este mundo. Y acá vemos que la misión de Dios existe antes de que la iglesia existiera. La iglesia es el instrumento de la misión de Dios. La iglesia es la herramienta de la misión de Dios. Es por medio de la iglesia que Dios quiere cumplir su misión. A veces pensábamos, por lo menos era mi concepto, nuestro concepto, de que tenemos una misión y que Dios nos ayude. Pero no, Dios tiene una misión y desea que nosotros le ayudemos, que nosotros nos involucremos en esa misión, nos pongamos de acuerdo con Dios para cumplir esa misión. Entonces, este concepto dice, Dios tiene una misión y Él invita a la iglesia a involucrarse. Entonces, la iglesia está llamada a sumarse a esta misión de Dios en esta dispensación con un privilegio único que no tuvo ni Israel ni Abraham. Ser parte de la naturaleza divina como cuerpo de Cristo. Por eso que tenemos que entender que como cuerpo de Cristo necesitamos estar sanos. Porque el cuerpo se enferma. El cuerpo sufre. Y necesitamos mentorear la salud de la iglesia todo el tiempo. Para poder afilar el hacha todo el tiempo. Trabajar, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, amén. No hay poder del diablo que pueda destruir a la iglesia de Dios. Pero hay gérmenes internos que sí pueden hacerlo. Hay enfermedades internas que pueden no matarla, pero debilitar a la iglesia de Dios. Es por eso que tenemos que hablar de iglesias sanas, iglesias vivas y sanas. Porque en la misión de Dios, en la missio Dei, contamos con todos los recursos de Dios. Es su idea, es su responsabilidad, son sus recursos, su poder, su dirección, su unción. Amén. Y cuando entramos en esa misión, todos esos recursos están a nuestra disposición. Entonces es un trabajo en equipo con Dios. No vamos solos. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos envía a nosotros. No es la iglesia la que envía. La iglesia encamina. Cuando Pablo y Bernabé salieron, oraron, ayunaron, dice que los soltaron y fueron enviados por el Espíritu Santo. La iglesia me encanta esa palabra, encaminar, que está en el Nuevo Testamento como 10 veces. Y siempre con la idea de ayudar al misionero a llegar a su destino. Pablo siempre la usaba, orando que pueda ser encaminado por ustedes para tal lugar o tal lugar. Por eso la iglesia no puede enviar. No es atributo de la iglesia enviar. Es
es de Dios. La iglesia encamina. La iglesia provee los medios para que juntos podamos cumplir con la misión. ¿De quién? De Dios. Con la missio Dei. Entonces, la iglesia tiene una tarea en la misión de Dios. ¿Y cuál es esa tarea? Es proclamar el evangelio. Es enseñar, es hacer lo que Jesús hizo. Es romper con es proclamar las buenas nuevas a los pobres. Tal cual todo lo que Jesús hizo. No quiero hacer hincapié en esto porque se me va el tiempo, pero usted sabe, la evangelización, el testimonio, el martirio por la causa de Cristo. Porque recibiréis poder y me seréis testigos, mártires. Vamos a volver sobre este concepto de morir por la causa de Cristo. Es el hacer discípulos. Es ser instrumentos para que nuevas iglesias se abran. Alguien dijo, Ralph Moore, si fundas iglesias, el discipulado puede darse o no. Pero si haces discípulos, inevitablemente se fundarán iglesias. Amén. Ahí está la clave. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. En ningún lugar de la Biblia dice, vayan y funden iglesias. ¿Verdad? Sino que hagan discípulos, porque el hacer discípulos automáticamente genera iglesias. Y esa era la pasión del apóstol Pablo. Yo no soy evangelista, me gustaría serlo, pero no lo soy. Pero estoy de acuerdo con Peter Wagner, que dijo, la fundación de nuevas iglesias es la metodología evangelística más eficaz que se conoce bajo el cielo. Por eso, plantar iglesias. Una iglesia viva, una iglesia sana, planta iglesias sanas e iglesias vivas. Amén. Entonces, el primer compromiso, ¿alguna vez se puso a pensar de que si Pablo no hubiera plantado iglesias? Esto es simplemente un comentario. Hoy no tendríamos casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Corinto, Filipos, Tesalónica, Colosas, Efeso, Romanos, aunque él escribió antes, pero ahí había una iglesia. ¿Me entiende? O sea, qué importante es entender. Entonces, en primer lugar, la misión de Dios. Nuevas iglesias es el resultado de la misión de Dios. Una iglesia viva es una iglesia movilizada, no estacionada. Podemos tener un hermoso ejército estacionado en un hermoso cuartel, ¿verdad? Con todas las armas listas, como en el servicio militar. Yo hice el servicio militar en la época de las Malvinas y nos hacían limpiar las armas, pero no las usábamos hasta que comenzó la guerra. Gracias a Dios el Señor me salvó de ir a las Malvinas. Pero a veces vemos iglesias estacionadas y no iglesias movilizadas en la misión de Dios. Ese es el primer compromiso. Segundo compromiso, una iglesia viva tiene un compromiso con la revitalización. Esto quizá no sea muy relevante para ustedes hoy en Argentina, pero de donde yo vengo es un tema muy, muy actual. Lo que hablaba alguien anoche, creo, acerca de la realidad de la iglesia en Europa. Creo que el pastor Cristian habló de esto, porque muchas iglesias necesitan una inyección de vitalidad para poder estar a la altura de la misión de Dios. Porque la misión de Dios es algo que exige todo de la iglesia. Es como jugar un partido de fútbol con una liga profesional. Hay que dedicarse a eso, hay que cambiar prioridades. Y estamos desarrollando un programa que se llama Tómele el pulso a la iglesia, no sé si alguien lo ha escuchado, que es un chequeo de la vida interna de la iglesia y de su función en el mundo y de su interacción con la sociedad. Y pasa como pasa, que
¿A quién le gusta ir al médico? A nadie le gusta ir al médico. Y así pasa con los pastores, no quieren desnudarse delante de sus feligreses y reconocer que, bueno, acá estamos necesitando ayuda. Y después viene lo peor, que hay que cambiar la dieta, ¿no? Cuando el médico te dice, ¿querés ser más sano? Tenés que comer más, comer menos, hacer ejercicio y tal. Entonces esa es la parte más difícil de la revitalización, los cambios. Y hablaba el pastor de las tradiciones, los falsos conceptos teológicos que a veces afectan nuestra... En ruso, el versículo de 1 Corintios 7:35, esto no está en los planes, dice así, en español dice, para que nadie los, me olvidé en castellano, nadie sea un estorbo para que puedan servir al Señor. Algo así dice. En ruso dice que no se distraigan en su servicio a Dios, que no se distraigan. La palabra distraer es recreación. Es la misma palabra que se usa recreación. Así que un día hicimos un picnic en la iglesia, cuando recién empezamos a pastorear esta iglesia. Y el picnic, que jugamos al fútbol, la pelota, y el pastor, que era antes que yo, me dice, no, yo no voy a los picnics. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no tenemos que recrearnos. No podemos jugar a la pelota. ¿Me entiende cómo conceptos teológicos destruyen la vida de la iglesia? Entonces, cambios. Y todo comienza con una visión misionera. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como les decía, pastoreamos esa iglesia. Una vez tuve una revelación, le dicen ahora epifanía, ¿no? Pero sí, fue realmente, estaba hacía 3 años pastoreando esta iglesia. Y estaba enojado con la iglesia, porque eran duros para entender la misión de Dios. Imagínense 30 años haciendo lo mismo. Y de repente viene este argentino y le quiere cambiar todas las reglas. Había empezado a correr yo todos los días. Y al 4.º día se me desgarraba un músculo acá. Así que paraba una semana y a la semana siguiente empezaba a correr todos los días y al 4.º día un músculo. Así que fui a internet y me enteré que después de los 50 años no se puede correr todos los días. ¿Por qué? Daba la explicación científica. Porque cuando uno es joven, el cuerpo se recupera durante la noche. Porque cuando uno corre o levanta pesas o hace ejercicios, el músculo se rompe. Es un micro, ¿cómo se llama? Un micro rompimiento ahí. Y durante la noche, músculo nuevo crece y lo cubre y lo sana. Es por eso que los que hacen crecen, ¿no? Porque se rompe el músculo, crece, se rompe el músculo, crece. Y bueno, pero a esta edad... decrece. Y a otras partes crecen, pero no importa. Bueno, así que empecé a correr cada 2 o 3 días, porque el artículo decía, no corra todos los días, corra cada 2 o 3 días, porque en 2 o 3 días el músculo se recompone. Y usted sabe que lo hice y funcionó, pero perfecto. Cada 2 o 3 días corría y, bueno, pasó un mes y ya me sentía que era joven de nuevo. Y empecé a correr más fuerte, más rápido, y cuando sentí un dolorcito, y automáticamente dije, me paro. Y usted sabe que yo no sabía que era Dios, pero capaz que era Dios que me decía, no, seguí corriendo, pero más despacio. Y seguí corriendo más despacio. Y se pasó el dolor, pero seguí corriendo. Y a los 100 metros me viene eso. Me dice, Daniel,
La iglesia que estás pastoreando no puede correr todos los días. Es una iglesia vieja. Es una iglesia que ha estado convaleciente por 20 años y vos querés que corra todos los días. Me dice, los gritos, las quejas, no son porque no te quieren, son porque les duele. Así que tranquilo, seguí corriendo. Y eso, y Dios me dio un amor por esas cabezas duras. Y hoy, bueno, venga a visitarnos y va a ver. Porque se ha levantado una nueva generación de pibitos que eran pibitos, que molestaban ahí en la iglesia y ahora están dirigiendo, saltando, adorando a Dios y aleluya. Las iglesias grandes y las iglesias pequeñas pueden ser sanas de la misma manera. Es un mito que las iglesias grandes son sanas y las iglesias pequeñas son... No, puede ser totalmente lo contrario. Depende cuánto estemos involucrados en la misión de Dios. Entonces necesitamos alimento sano, sana doctrina, una teología sana. Necesitamos ejercicio regular. Con respecto a la sana doctrina, ¿se dio cuenta usted que al principio Pablo, al principio de su ministerio, poder de Dios, Cristo, por el final de su ministerio, a Timoteo y a Tito le decía, sana doctrina, sana doctrina. Busque la palabra sana doctrina en primera, segunda de Timoteo y Tito y la va a encontrar decenas de veces. Sana doctrina. Segundo, ejercicio para todas las edades. O Alejandro, Plantikids o manos chiquitas, hasta para los jubilados. Yo le dije a Martín que vamos a fundar Jucum 2.0. Jubilados con una misión. Porque ellos también son útiles para la misión de Dios. Somos útiles para la misión de Dios. Me queda poco tiempo. Amén. Y entrenamiento, o sea, 3 cosas. Alimento adecuado, si vamos a hablar de cuerpo, ejercicio regular y entrenamiento específico. Necesitamos mentores. Es una palabra nueva, no se usaba mucho antes, pero tiene una riqueza. Bernabé y Pablo. Creo que Bernabé no tenía ni la cuarta parte del conocimiento que tenía Pablo, pero fue su mentor. ¿Y qué es el mentor? Es el que sabe cómo se hacen las cosas, el que tiene experiencia en esa área. Un zapatero necesita a un zapatero más experimentado para que le ayude a coser mejor los zapatos, ¿es así o no? Un plomero necesita que venga un plomero y le ayude a arreglar el caño que no sabe cómo se arregla. Un plantador de iglesias necesita un plantador de iglesias con experiencia. Y necesitamos crear estructuras, procesos para crear mentores, para crear plantadores que ayuden a otros plantadores de iglesias. Eso es parte de la revitalización, el acompañamiento técnico, profesional, espiritual. Necesitamos mentores para los plantadores y necesitamos plantadores, mentores con experiencia en cultura, idioma, por supuesto conocimiento bíblico, pero el qué y el por qué de la plantación de iglesias. No toques eso porque se va a romper. Bueno, no lo toco. O hacelo así de esta manera. La iglesia necesita desarrollar procesos de educación, de entrenamiento y de envío. Porque iglesias saludables plantan iglesias saludables. Y plantar iglesias sanas requiere de plantadores sanos. Amén. Tercero, la iglesia viva tiene un compromiso con la multiplicación
creo que ando bien con el tiempo, creo, ¿no? Son 34 minutos. Tiene un compromiso con la multiplicación. En primer lugar, con la misión de Dios como base, con la revitalización para estar a la altura de la misión de Dios. Pero hay que tener un compromiso con la multiplicación. Y esa palabra, hace poco me di cuenta que figuraba tantas veces en la Biblia. La palabra multiplicación. Multiplicaos, sojuzgad la tierra. Las iglesias se multiplicaban, los discípulos se multiplicaban. Esa multiplicación es parte de la matemática de Dios. Y yo hace unos años atrás yo le pedí a Dios, porque es lindo plantar una iglesia y a los 5 años, 10 años, plantar otra iglesia y a los 10 años plantar, porque eso es lo que llevo en una iglesia. Pero hace unos años atrás me di cuenta de que no me alcanza el tiempo para plantar tantas iglesias. Si cada iglesia te lleva 5 años por lo menos. Porque un día yo le dije, Señor, yo quiero plantar tantas iglesias. Y hace 5 años le dije, no me alcanza el tiempo. Entonces descubrí que existía este factor de multiplicación. Así que, ¿sabe lo que le dije a Dios? Yo estoy cansado de estar en primer grado. Quiero ir a segundo grado donde los chicos aprenden a multiplicar. Y el Señor nos metió en un proceso de aprendizaje. Y no le doy la gloria a Dios, pero en estos últimos 7 años se han abierto como 60 iglesias en la Europa Central, por el trabajo, 60 nuevas iglesias, que es un milagro. Usted, en Argentina capaz que esto sea, 60 iglesias, pero es un milagro. Y no las hemos plantado nosotros, pero hemos ayudado a otros a plantarlas. Amén. Entonces, necesitamos un compromiso con la multiplicación. Permítame contar una historia que me contó un misionero de la Iglesia Reformada de Estados Unidos, misionero en la India. Un día él iba con su auto por una aldea de India y pisó una gallina. Se podría haber ido y nadie se hubiera dado cuenta, excepto el dueño, pero paró, fue a la casa y dijo, mire, pisé su gallina. ¿Cuánto sale? Y dice, bueno, cada gallina, qué sé yo, 1.000 rupias. Cada gallina, bueno, 1.000 rupias. No, pero esa gallina me podría haber dado 200 huevos. Ok. Bueno, ¿cuánto es eso? Y bueno, no, pero espere, dice, algunos huevos yo lo hubiera vendido y otros huevos hubieran sido más gallinas que hubieran dado más huevos. Así que le hizo todo un cuento multiplicador y terminó pagando no sé cuántas rupias por una gallina. No era ningún tonto el indio este. ¿Me entiende? El poder de la multiplicación, los frutos que puede traer cuando entendemos todo con procesos multiplicadores, no solamente de adición, de 1 más 1, se convirtió en 1, gloria a Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo. Amén. Por ese 1 que se convierte. Pero si podemos lograr más, ¿por qué no? Preparando discípulos, enviando discípulos, porque la multiplicación, ¿cómo comienza la multiplicación? ¿Cuál es el génesis de la multiplicación? La reproducción. Entonces comienza con creando algo de uno mismo, eso es reproducción. Por eso decía, iglesias sanas plantan iglesias sanas. Pero la multiplicación dice esto, iglesias sanas plantan iglesias sanas, que plantan iglesias sanas y que siguen plantando iglesias sanas. Porque tienen el ADN de la multiplicación en sus vidas. Amén. Entonces, ¿qué significa reproducción? Jesús dijo esto, está en la presentación. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, se reproduce y se multiplica.
Entonces, la clave de la multiplicación es la reproducción, la clave de la reproducción es la muerte. Si el grano cae y no muere. Entonces, el dar es morir. El enviar es morir a uno mismo. La iglesia de Antioquía murió, enterró 2 grandes obreros. Los sembró para que murieran y dieran fruto. Y la iglesia perdió. ¿Me entienden? Un pastor, Daniel Smith, de Cleveland, abrió varias iglesias, y 5 iglesias. Y un día, enviando a uno de sus próximos plantadores, hizo un desafío a la iglesia diciendo: ¿quién quiere unirse a este hermano que va a plantar una iglesia en otra ciudad? Y dentro de todos los que vinieron, 2 o 3, estaba una de sus líderes clave, la que le manejaba todo el ministerio de hogares. Y dijo: pastor, mire, pastor, dice, yo hace 20 años que estoy en esta iglesia, escucho todo el tiempo que usted dice ir, pero a mí me iba y me venía, pero hoy Dios me habló. Y en esa oficina, él dice: yo estoy loco, la tuve que soltar. Y venía quejándome, venía amargado, triste, bajando las escaleras, y cuando estaba por el estacionamiento, el Señor me dice: si tuvieras que salvar a la persona que más querés donando un órgano, sabiendo que al donar ese órgano te podés morir, ¿lo harías? ¿Estás dispuesto a que tu iglesia muera al donar un órgano tan clave para ser plantado en otro cuerpo? Y ahí él se puso de acuerdo con Dios, dice: sí, Señor. Y se murió. ¿Me entiende? Entonces, cuando vienen obreros potenciales, tenemos que sembrarlos ahí nomás, antes de que crezcan. Sembrarlos en el corazón, para que cuando llegue el tiempo no tengamos problemas, porque ya hemos muerto. Amén. Ahí está el secreto de la multiplicación, el morir. Y lógicamente, cuando hay multiplicación, hay cambios. Cuando tenemos hijos, nuestra vida cambia. Había hablado aquí algo de estrategias relevantes, pero ya el pastor Cristian habló de esto, de ser culturalmente relevantes. Pero cuento una simple historia. Mi hija abrió una iglesia con su esposo hace 3 años en Riga, para extranjeros, en idioma inglés. Hacen cada cosa que yo ni loco las haría. Y si las quisiera hacer, haría el ridículo. Pero ellos la hacen, porque ellos están siendo culturalmente relevantes para una población de extranjeros de Asia, de Medio Oriente, que vienen a Riga a estudiar, y ellos están ganando, tienen como 80 personas ya, gloria a Dios, en 3 años. Es un milagro. Y sí, un poquito es mi hija, que se fue con 4 años al campo misionero. Y damos gracias a Dios. Porque nuestra otra hija está sembrada en Berlín, con una iglesia de rusos y alemanes. Y también ahí, no copiando lo que hace la hermana, sino tratando de entender qué es lo que Dios quiere para ese pueblo. Pero hay que morir a las tradiciones, hay que morir a todo lo que habló el pastor Cristian. Hace poco hablé con una hermana de Córdoba, me quedan 15 minutos, y el Señor le dijo: estás pagando sillas vacías 5 días de la semana, para decir a la gente que venga a este lugar. El Señor le dijo: deja de pagar alquiler, estás gastando mucha plata. Y a partir de ese momento, con mucho temor, dejó el templo y la iglesia se multiplicó. Y ahora están trabajando en 3 lugares diferentes de Córdoba. Amén. Hace unos años, cuando la primera iglesia que abrimos en Argentina, hace muchos años atrás, fue en Pituil, La Rioja. No sé si alguien conoce, un pueblito de 400, 500 habitantes. Y
Nos iba muy lindo, así que un día viene un hermano, Luis, en nuestra iglesia, nos dice, tengo familia en Las Peñas, un pueblito del norte de Córdoba. Dice, vayan allá y predican. Y digo, no, vos te vas con nosotros. Y Luis se transformó en el pastor de esa iglesia y dio su vida por esa iglesia. Y se enfermó por esa iglesia. Y se murió por esa iglesia. Pero yo les digo, Luis Cabrera, lo honro, porque él dio su vida por la Peña de Oreb, la iglesia se llamaba. A mí no me gustaba el nombre, pero para él era... ¿Se acuerda de la canción? Cristo es la Peña de Oreb, agua de vida, salud. Bueno, a él le gustaba, pero la Peña de Oreb. Bueno, había un chiquillo molesto, Marcos, toda su familia se convirtió. Y hinchaba a este chico todos los cultos. Corría de acá para allá, gritaba. Marcos. Hoy es el pastor Marcos Charras de Las Peñas. Y han abierto 7 iglesias en los pueblitos alrededor de Las Peñas. Y quieren abrir 3 más. Y hoy están organizando una campaña con Carlos Anacondia en Las Peñas, donde viven 4.000 personas, porque toda la región va a venir para recibir y ser enviados a alcanzar los pueblitos del norte de Córdoba. Entonces, ahí está la frase, ¿estás dispuesto a que tu iglesia muera? Termino, la iglesia tiene que tener un compromiso con la saturación. La misión, la revitalización, la multiplicación que produce saturación. No quedarnos con la multiplicación, sino que ir hasta llenar todo. Llenar todo. ¿Sabe cuál era la visión, el lema de Bill Gates? Una computadora en cada hogar, en cada escritorio del mundo. Y se le dio al tipo. ¿O no? Saturó. Nuestra visión es una iglesia en cada ciudad, pueblo, pueblito, aldea, en el nombre de Jesús. Amén. Y para eso hacen falta obreros. Hacen falta obreros que entiendan la misión de Dios, que sean sanos, que entiendan que Dios multiplica, no solo suma, y que estén dispuestos a ir hasta lo último de la tierra, hasta, como decía el pastor Cristian, a ese pueblito donde nadie quiere ir. Nuestra carga son los pueblitos pequeños, 40, 50, 60. Estamos orando por obreros que quizás no vayan a vivir allá, quizás vivan en una iglesia 50 kilómetros, pero crear una iglesia como una base misionera, entrenar, enviar, ayudar, encaminar, no abandonarlos para que se mueran solos ahí sin resultados, sino acompañarlos. El apóstol Pablo tenía una visión que hoy queremos imitar. No os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado. Ilírico, ¿sabe lo que es Ilírico? Es la Albania de hoy. Albania. Los albaneses están muy felices de que están en la Biblia. Albania fue el último bastión comunista de Europa. Estuvimos ahí 2 veces. Tuve el privilegio de conocer a la primera generación, porque durante el comunismo solamente había 4 creyentes. No sé si sabía eso usted. Registrados, conocidos. Todo el mundo los conoce, ya partieron con el Señor. Pero pudimos tener el privilegio de conocer a la primera generación de creyentes de Albania. Y la segunda generación, que son todos pibes jóvenes. Quizás en esta mañana Dios, esto sentía esta mañana cuando oraba de Ilírico, quizás Dios esté llamando a alguien para Albania. En esta mañana quizás Dios está, tenemos contactos allá, así que... De esta manera, no es fácil,
Él dijo, todo lo he llenado, pero de esta manera me esforcé. Hay que esforzarse en la visión de Dios. Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado. Y bueno, 7.000 pueblos en España sin testimonio. 890 pueblos en Letonia sin testimonio. 10.000 pueblos en Rusia sin testimonio. Miles de ciudades destruidas en Ucrania sin iglesia. Y quería hablar de Lituania, de Estonia, de Italia, Francia. Debemos trabajar desde la humildad con el espíritu de colaboración, pero sin perder la visión, sin perder el llamado y la pasión de Dios. Amén. El pastor misionero, porque la mayoría de los argentinos que vamos a Europa nos transformamos en pastores porque es algo que se nos da muy fácil. Mejor, o no sé si muy fácil, pero no me gusta el término pastor para esa categoría de gente. Me gusta más el término delegado apostólico. Estás en esa iglesia como Tito y como Timoteo, no como un pastor, porque Dios te ha llamado a la obra misionera, porque tus genes están en la vida misionera del apóstol Pablo. Entonces yo quisiera ahora que todos los misioneros que salimos del DNM tuviéramos ese ADN misionero que no nos permite quedarnos en un solo lugar. Y que podamos entender que no somos pastores con todo lo que significa esa palabra, somos delegados apostólicos. Dios nos puso ahí por un tiempo para levantar a nacionales, para levantar obreros. Y cuando están listos, seguimos adelante para seguir llenando, para seguir saturando, para seguir predicando, para seguir alcanzando. Puse la palabra eclesia porque sabe qué significa la palabra eclesia, ¿verdad? Construiré o edificaré mi iglesia. Hay una frase muy conocida que dice, gracias a Dios que Él no dijo, edificaré su iglesia. O edifiquen mi iglesia. No, Él lo hace. Es su iglesia. Y las puertas del Hades no podrán contra ella. La iglesia, ¿sabe lo que era la iglesia? Termino con esto. Durante el Imperio Romano, cuando el ejército imperial conquistaba un territorio por la fuerza, ponía la bandera del Imperio Romano. Cuando ya el polvo descendía, mandaban a un grupo de personajes cultos, preparados del Senado o de otras áreas, comerciantes de la vida del Imperio Romano, y los enviaban a ese lugar para que por medio del ejemplo y de la enseñanza pudieran transmitir los valores, el idioma de la cultura romana, para que ese lugar se transformara en una verdadera colonia o territorio romano. ¿Sabe cómo se llamaba ese grupo? Eclesia. Eclesia. Por eso, Eclesia no es un templo. Eclesia es un grupo, es una familia enviada por Dios para representar los valores del reino de Dios en cada lugar, en cada ciudad, en cada país donde el Señor nos pone. Amén. Jesús ya derrotó al enemigo. Él pagó el precio. No tenemos que destruir nada. Ya está, ya Jesús lo hizo. Él pagó el precio. Él nos llama para que representemos los valores del reino de Dios donde estamos. Conclusión, el corazón de Dios funciona como el corazón nuestro. Es una bomba que permanentemente funciona para atraer la sangre, una fuerza tremenda. Ustedes no se imaginan la fuerza que tiene el corazón para llamar a la sangre y enviarla permanentemente. Diástole y sístole, ¿no?
Dicen que el corazón se para cuando una válvula no permite que la sangre salga. Y eso es lo que se llama el infarto. ¡Puf! Explota. Eso es un corazón que no está sano. La iglesia sana es una iglesia donde Cristo puede llamar permanentemente y enviar permanentemente. Amén. De acuerdo a sus criterios, a su estrategia, a su visión. Amén. Vengan a mí todos los trabajados y cargados. Id, todos somos llamados. Id por todo el mundo y predicad todas las cosas a todas las naciones, porque toda potestad me ha sido dada. Amén. Una frase que leí en un libro que se llama I. Tengo un amigo que dice, antes yo era buen mozo y joven, ahora soy solo I. Pero este I tiene mucho más sentido que ese chiste tonto. La iglesia es hermosa, lo leo y termino con esto. Estamos en 58 minutos. La iglesia es hermosa cuando el pueblo de Dios se reúne en adoración. Pero además de la belleza del cuerpo reunido, existe otra faceta de la belleza de la iglesia. Hay una profunda belleza que podemos ver y experimentar cuando el Espíritu de Dios desafía al cuerpo reunido de Cristo, dispersándolo hasta los confines de la tierra. Él eligió reunir a un pueblo para sí mismo de entre los pueblos repartidos del mundo. Y luego nos dispersa para proclamar su gloria y su bondad entre aquellos que aún no han sido reunidos. Necesitamos ambas cosas. Dios nos llama, Dios nos reúne, nos moldea y nos envía. En una ocasión centralizó un movimiento descentralizado cuando los judíos vinieron a Jerusalén. Y luego los descentralizó. Existe un maravilloso y necesario equilibrio entre reunir a una comunidad y dispersarla por el mundo. Un bendito equilibrio entre mantenimiento y misión, supervivencia y envío, tradición e innovación. Que Dios nos ayude. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.